Hola, ¿qué tal están? El socialismo utópico. Podemos decir que el socialismo utópico pues es una corriente filosófica de la que Lenin dijo que el marxismo es también heredero del socialismo francés, esto es, de aquel socialismo que luego se llamó socialismo utópico y que cuenta entre sus pensadores más relevantes o más importantes a Saint-Simon, Fourier y Proudhon. Comenzaré explicando pues, algunas cuestiones sobre el socialismo utópico de Saint-Simon, que consideraba la ciencia y la técnica como la base de la nueva sociedad. Podemos decir que Claude-Henri de Saint-Simon nació en 1760 y murió en 1825, y fue un pensador que logró centrar en él la atención de muchos de sus contemporáneos y también de otros especialistas que vinieron después. Se debió fundamentalmente a que fue el primero en advertir la transformación de la sociedad en una sociedad industrial, individualizando algunos de aquellos graves problemas sobre los cuales se apoyarán no solo los positivistas como Comte y otros, sino en especial Marx y sus seguidores. El primer escrito de Saint-Simon se remonta a 1802 y son las cartas de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos. En 1814 se publica La reorganización de la sociedad europea, redactada en colaboración con Augustin Thierry. De todas maneras, su obra más importante aparece en 1817, La industria. En 1825 ve la luz el nuevo cristianismo. Augusto Comte fue su secretario y colaborador desde 1818 hasta 1824, año en que se produjo la ruptura entre ambos. Se puede afirmar que la idea básica de Saint-Simon pues estaba destinada a desarrollar una evolución en la sociedad en mayor medida y de modos diversos. Y Saint-Simon afirma que la historia está regida por una ley de progreso. Para él, tal progreso no es lineal, ya que la historia humana consiste en una alternancia de periodos orgánicos y de periodos críticos, desde su perspectiva. Y se puede afirmar que las épocas orgánicas se fundamentan en un conjunto de principios muy sólidos y crecen y actúan en su interior. Ocurre de todas maneras que en determinado momento la evolución de la sociedad, en sus ideas, en sus valores, técnicas, etc., invalida los principios sobre los cuales antes se había fundamentado de modo estable, y llegamos entonces a lo que el propio Saint-Simon denomina o califica de épocas críticas. Al igual que el monoteísmo, por ejemplo, en el cristianismo, puso en crisis la edad orgánica del politeísmo, la Reforma y más tarde la Revolución Francesa, y desde su punto de vista muy especialmente el desarrollo de la ciencia, pusieron en crisis la edad orgánica de la Edad Media. Por otra parte, él considera que no se trata de marchar hacia atrás en la historia, en el avance de la sociedad. Hay que impulsarse hacia adelante, hacia una nueva época orgánica, ordenada por el principio de la ciencia positiva, y desde su perspectiva, el progreso científico, pues en opinión de Saint-Simon, habría destruido las doctrinas teológicas y las ideas metafísicas que servían de base a la época orgánica de la Edad Media. Solo basándose en la ciencia positiva se podrá reorganizar y ordenar el mundo de los hombres. En esta nueva época orgánica, el poder espiritual corresponderá a los hombres de ciencia. Por otra parte, él señala que ya la ciencia y la tecnología de principios del siglo XIX, o de mediados del siglo XIX, podríamos decir, se encuentran ya en condiciones de solucionar los problemas humanos y sociales. Como escribe Saint-Simon, los hombres solo pueden ser felices cuando satisfacen, y así lo dice, sus necesidades físicas y sus necesidades morales. Esta, desde su punto de vista, es justamente la finalidad a la que tienden las ciencias, las bellas artes y los oficios, y fuera de ello solo existen los parásitos y los dominadores. Con objeto de ilustrar la necesidad de que el poder político pase a manos de los técnicos, los científicos y los productores, Saint-Simon apela a una conocida parábola. Si Francia perdiese los 3.000 individuos que ocupan los cargos políticos, religiosos y administrativos más importantes, el Estado no padecería ningún daño.
y dichas personas podrían reemplazarse con facilidad. Sin embargo, señala Saint-Simon, si Francia perdiese sus 3.000 científicos, artistas y artesanos más capacitados, caería de inmediato en un estado de inferioridad ante las naciones con las que ahora rivaliza y permanecería en una situación subalterna con respecto a ellas, hasta que no se recuperase de la pérdida y volviese a levantar cabeza. Es lo que él mismo dice. En consecuencia, el principio ordenador de la nueva sociedad consiste en el pensamiento científico, o lo que es lo mismo, en el pensamiento positivo. Y dicho principio eliminará los tres inconvenientes principales del sistema político vigente, que son la arbitrariedad, podemos decir, la incapacidad y la intriga. En consecuencia, se puede decir que el progreso hacia una nueva edad orgánica está causado por la filosofía positiva y es algo inevitable. En su última obra, El nuevo cristianismo, Saint-Simon bosquejó el advenimiento de una sociedad futura como un retorno al cristianismo primitivo, y será una sociedad en la que la ciencia constituirá el medio de alcanzar aquella fraternidad universal que Dios prescribió a los hombres como su regla de conducta. En relación con la difusión del pensamiento de Saint-Simon, pues en Francia hay que decir que tuvo una difusión muy señalada y dio dignidad filosófica al problema social. Contribuyó también a reavivar la conciencia de la importancia social de la ciencia y de la técnica, exaltó la actividad industrial y bancaria, y también fue idea de los partidarios de Saint-Simon construir los canales de Suez y de Panamá. Saint-Simon y sus discípulos realizaron una activa campaña también en contra del parasitismo y de la injusticia para favorecer la justicia, e insistieron claramente en la idea de eliminar la propiedad privada, abrogar el derecho de herencia con el fin de abolir el azar del nacimiento y planificar la economía, tanto la agraria como la industrial. Según Saint-Simon, la acción del Estado debería estar inspirada en un criterio supremo, a cada uno según su capacidad, a cada uno según sus obras. La primera regla sería la de la producción y la segunda la de un reparto, se entiende, justo y equitativo. Se puede decir que hubo desarrollos místicos románticos del saint-simonismo. Por ejemplo, el movimiento encabezado por Saint-Simon dio origen entre sus discípulos a una especie de iglesia cuyo pontífice máximo era Barthélemy Prosper Enfantin, el llamado Padre Enfantin, y dicha iglesia, desgarrada por una escisión entre dos corrientes internas, una de ellas dirigida por Lesseps, el constructor del canal de Suez, y la otra por Enfantin, no duró demasiado. Podemos decir que en efecto no resultaba fácil la cohesión entre los elementos técnico-científicos y los elementos, podemos calificar, de místico-románticos. En cualquier caso, podemos decir que, por ejemplo, hay dos figuras importantes, Blanqui, que murió en 1881, y el reformismo de Louis Blanc, que murió en 1882. Podemos decir que Blanqui confiaba en la lucha armada y Blanc, por ejemplo, en la acción del Estado. Y si los orígenes del primero se remontan a Babeuf, los orígenes de Blanc se hallan sin ninguna duda en Saint-Simon. A partir de ahora comenzaré a hablar de la filosofía utópica, el socialismo utópico de Charles Fourier, que podemos decir que crea un nuevo mundo social, un nuevo mundo societario, y que parte de la idea de la racionalización de las pasiones. Podemos decir que Charles Fourier nació en 1772 y murió en 1837. Fue discípulo de Saint-Simon y autor de escritos que, a pesar de su extravagancia y genialidad, también ofrecen un amplio campo para la mediación y para la meditación histórica y moral. La idea central de Fourier se puede decir que es que en la historia existe un grandioso plan providencial del cual no cabe excluir al hombre, a su trabajo y la manera de configurarse la sociedad. Si bien desde su perspectiva la providencia colocó las mismas pasiones en toda la humanidad. Esta especie de atracción pasional, la única intérprete conocida que se da entre Dios y el universo, no puede quedar frustrada y reprimida.
En ese sentido, desde su punto de vista, si se quiere respetar el plan armónico de Dios, la organización social debe convertir, a su juicio, el trabajo en algo atrayente, hacia lo cual el hombre se sienta llamado. Tanto es así que en lugar de obstaculizar la natural tendencia al placer, es preciso utilizarla en vista del máximo rendimiento en el trabajo. Fourier, además, sostiene que las tres grandes épocas históricas que han existido hasta ahora son la propia de los salvajes, la de los bárbaros y la de los civilizados. Y esto habría supuesto que se habría impedido un armonioso desarrollo de las pasiones humanas debido a la mezcla de conflictos y desequilibrios que afectan a nuestra sociedad, entre comillas, civilizada. Para los ilustrados del siglo XVIII, la civilización era una gran cosa, un progreso que podemos calificar de perfeccionamiento material y espiritual y psicológico y mental de la humanidad. Pero para Fourier, civilización significa el triunfo de la mentira, como demuestra el comercio, ya que debido a este las mercancías al pasar de mano en mano aumentan de precio pero no de valor. Para él se puede decir que la civilización, a través del régimen de la libre competencia, donde cada uno persigue sus propios intereses sin atender en lo más mínimo a los de los demás y a los de la comunidad social, aumenta la miseria, aunque haya una mayor cantidad de bienes materiales disponibles o producidos. Por otro lado, no solo también está pervertida la economía, sino también la moral. En su obra El nuevo mundo industrial y societario de 1829, se puede decir que Fourier escribe que en el momento actual el hombre se halla en guerra consigo mismo, sus pasiones chocan entre sí y la ciencia llamada moral pretende reprimirlas. Sin embargo, señala Fourier, reprimir no es armonizar, y el objetivo consiste en cambio en llegar al espontáneo funcionamiento de las pasiones, sin reprimir ninguna de ellas. Desde su análisis, la moral actual, dice Fourier, blanquea las pasiones y genera así la hipocresía. En cuanto al planteamiento de la nueva organización del trabajo y de la sociedad, Fourier creía que la organización más adecuada para este propósito era la falange, conjunto de unas 1.600 personas que residen en un falansterio. Los falansterios, desde su punto de vista, son unidades agrario-industriales, cuyas viviendas son albergues y no cuarteles, y donde cada uno se puede decir que haya diversas ocasiones de satisfacer sus inclinaciones. Las mujeres están igualadas o equiparadas a los hombres, se ha abolido la vida familiar, dado que los niños son educados por la comunidad, desaparece el cansancio de las tareas domésticas, y en el falansterio se halla vigente una completa libertad sexual. En el Nuevo Mundo, los prostíbulos son instituciones perfectamente respetables, nadie está vinculado a un trabajo específico y cada uno producirá lo que le guste producir. Sin embargo, para evitar la monotonía de la repetición, cada individuo aprenderá por lo menos 40 actividades profesionales distintas y cambiará de trabajo varias veces al día. Los trabajos desagradables y sucios, por ejemplo, limpiar las cloacas y otras actividades de este tipo, se asignarán a los niños que van a experimentar un gran placer chapoteando en la inmundicia. Esto parece algo absurdo, claramente, e injusto e inadecuado, pero bueno, él lo dice. También no debemos olvidar que algunos discípulos de Fourier trataron de poner en práctica su programa, constituyeron falanges o falasterios tanto en Europa como en América, y esos experimentos podemos decir que fracasaron. Sin embargo, mostraron el carácter utópico, del socialismo utópico de las ideas de Fourier. También es cierto que en los últimos años se ha vuelto a tomar en consideración a Fourier como presunto inspirador, podríamos decir, de concepciones próximas en cierta forma a las suyas, por ejemplo, las que aparecen en Eros y civilización de Herbert Marcuse. Y ya por último, pues explicaré algunas cuestiones sobre el socialismo utópico de Pierre-Joseph Proudhon, que se puede señalar como el creador de la autogestión obrera de la producción, y que podemos decir que también, aunque fuera socialista utópico, también era anarquista. Para él la propiedad es un robo. Proudhon nació en Francia en 1809 y murió en 1865. Publicó en 1840 el famoso escrito ¿Qué es la propiedad? En 1843
aparece la creación del orden en la humanidad y en 1846 Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria. Fue promotor de movimientos sindicales, mutualistas y pacifistas. Proudhon se mostró al mismo tiempo contrario a la propiedad privada y al comunismo. Vio también que el fundamento de la economía burguesa consistía en la propiedad privada y desde su planteamiento, si hubiera que contestar a la pregunta ¿qué es la propiedad privada?, Proudhon respondería que la propiedad es un robo. Se ha dicho también que tal afirmación fue un tiro de pistola disparado por sorpresa para llamar la atención del tranquilo burgués sobre la cuestión social. Para él la propiedad es un robo porque el capitalista no le entrega al obrero el valor íntegro de su trabajo. La fuerza colectiva resultante, podemos decir, de la fuerza de muchos trabajadores organizados, consigue una productividad mucho más elevada que la obtenida mediante una suma de los distintos trabajos individuales. Y desde su planteamiento la propiedad solo puede justificarse como condición de la libertad, pero cuando se haya organizado de manera que vuelve libres a unos pocos, que son los capitalistas, a cambio de la esclavitud de muchos trabajadores. Entonces eso ya constituye un robo. En ese sentido, podemos decir que él habla también de la justicia como ley del progreso social. En consecuencia, se puede decir desde la perspectiva de Proudhon que el ordenamiento socioeconómico burgués está equivocado de raíz y hay que cambiarlo. ¿En qué dirección? Proudhon descarta de inmediato la hipótesis comunista, que somete a la persona a la sociedad. Según Proudhon, se podría decir que el comunismo es una religión intolerante, orientada hacia una especie de dictadura. A diferencia de los comunistas, prefiere hacer que la propiedad se queme a fuego lento y no concederle una nueva fuerza propugnando una noche de San Bartolomé de los propietarios. Si no funciona la hipótesis comunista, tampoco para él resulta adecuada la fórmula individualista. No es adecuada porque un desarrollo sin límites de la libertad de los individuos sería algo realmente para él ilusorio. De esta manera, Proudhon propone un nuevo ordenamiento social basado en la justicia. En la justicia, en la revolución y en la Iglesia. Define la justicia como el respeto espontáneamente experimentado y recíprocamente garantizado ante la dignidad humana en cualquier persona y en cualquier circunstancia en la que ésta se halle comprometida, sea cual fuera el riesgo al que expone su defensa. Además, Proudhon rechaza la concepción de la justicia como algo impuesto por un Dios desde fuera al hombre. Esta es la justicia de la revelación a la que Proudhon contrapone la justicia de la revolución, aquella justicia inmanente a la conciencia y a la historia humana. En opinión de Proudhon, se puede decir que la justicia es inmanente y progresiva. También pues aparece una crítica muy clara al colectivismo y no solamente del comunismo. Precisamente a través de la idea de justicia se puede afirmar que Proudhon desencadena una crítica encarnizada contra toda solución colectivista del problema económico. Si se ponen en las manos del Estado todos los medios de producción, entonces la libertad de los individuos particulares se ve limitada hasta quedar ahogada y aumenta en lugar de desaparecer la desigualdad social. Por tanto, podemos decir que lo que hay que hacer es, desde el punto de vista de Proudhon, reorganizar la economía haciendo de los trabajadores propietarios, que se conviertan en propietarios de los medios de producción y que por tanto tengan la posibilidad de autogestionar el proceso productivo. La idea de la autogestión anarquista, podríamos decir. De este modo, el tejido económico de la sociedad se configura como una pluralidad de centros productores que se equilibran mutuamente. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.